Quería Javerot, querido Javerim, la guerra Ucrania-Rusia nos está involucrando y afectando a nosotros como pueblo judío de una manera ahora bien directa. Empezamos que cuando empezó la guerra, un grupo muy numeroso de ucranianos, judíos y no judíos, salieron volando a países vecinos pensando de que iba a ser un conflicto relativamente corto y que podían volver. Al mismo tiempo, un grupo de judíos hicieron aliyá. Se estima ya que durante este año van a llegar 40.000, los que ya llegaron 30.000 y en total van a ser 40.000 judíos que van a pedir aliyá a Israel. Eso ya más o menos lo teníamos pensado o ya Israel había calculado eso, pero apareció un nuevo factor. El nuevo factor es la declaración de Putin de enrolar a gente para el servicio militar, gente que ya cumplió el servicio militar, es decir, a las reservas, y necesita cantidad de cientos de miles de reservistas. Esto fue un disparador para que mucha gente, judía y no judía, se fuera de Rusia. Ahora el tema es los rusos. Y cuando eso pasó, empezaron Israel a trabajar duro, a prepararse para recibir una posible oleada de rusos. Hasta ahora solamente estamos hablando de ucranianos. Entonces están hablando de miles. Pero ahí hubo dos factores que cambió el mapa político práctico. Primero, los que se escapaban de Ucrania son realmente refugiados, porque se estaban escapando de una guerra. Entonces, son refugiados, e Israel tiene una categoría para ayuda de refugiados. Los que se están escapando de Rusia no son refugiados, porque no hay guerra en Rusia. En Rusia no está la guerra. Entonces, esa aliyá que llega no entra, de los judíos rusos, no entra bajo la categoría de refugiados. Es a nivel de presupuestal, hay diferencia. El primer ministro anterior, Naftali Bennett, estaba más comprometido en general, y Yair Lapid está un poco más frío frente a esto a nivel presupuestal, a nivel organización. Por ejemplo, un detalle, en estos momentos, si llegan todos estos rusos, judíos rusos, hay que instalarles ulpanim, es decir, para que aprendan ivrit, ¿sí? Es una macroempresa. Hay que conseguirles trabajo, locación donde instalarse, no estamos hablando ni de 10 ni de 20, están estimando 20.000 y quizás más judíos rusos que no lo teníamos en el mapa. Entonces se está discutiendo mucho en las esferas gubernamentales el manejo. Algunos dicen que la predicción de que lleguen tantos miles de rusos no se va a dar, que estamos exagerando ese temor de la llegada, escapándose del servicio militar, de esa cantidad. Sí tenemos un dato, el dato que lo publicó esta semana, rabinos de la Federación Rusa, que la asistencia a las sinagogas se redujo en estas fiestas 20% con respecto a prepandemia, ¿sí? 20%, es decir, que estiman que esa gente no está. Esa gente no está y se fue. Entonces, se van los hombres, pero entonces si el hombre no va, la mujer tampoco va. Entonces, ya hay unos síntomas objetivos de una posible avalancha. Ahora, otra complicación más, que la Sojnut no está trabajando en Rusia, porque Rusia puso un límite a eso, y entonces el que hace aliyá tiene que hacerlo, la tramitología la hace con vía global, que es internetico, y si no, desde a un país vecino. Entonces es una aliyá que se va a complicar, no va a ser tan rápido, no va a ser tan inmediato. Entonces están discutiendo mucho, pero muy interesante esa diferencia entre refugiado y una aliyá que no es de refugiados, pero masiva, como la que sería la primera vez, creo, que Israel tiene que recibir
un número muy importante de personas en un tiempo corto que no entran en la categoría de refugiados, como habían sido, por ejemplo, los que venían de Marruecos o del Yemen o de Irak, se tenían que volar porque los iban a matar ahí, ¿sí? Entonces eran refugiados. Estos rusos no los están matando, entonces cómo se maneja una alía no refugiados, pero de una manera tan intensa y tan masiva. Vamos a ver cómo lo manejan nuestros líderes israelíes. Shabbat Shalom y Chag Sameach para Shmini Atzeret y Simchat Torah.